Continuamos en Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Mi querido Charlie, gracias por conversar con nosotros. Pues vivimos el ejercicio de la elección del pasado 6 de junio, un ejercicio, a decir de las autoridades, democrático, pero que trae como resultado tranquilidad a los mercados. ¿Cuál es la lectura, Carlos? Bueno, como habíamos comentado anteriormente en este espacio, lo que vimos fue el mejor de los escenarios y que deja más tranquilidad a los mercados. ¿Por qué decimos esto? Porque el presidente ya no puede cambiar la Constitución y eso señala una fecha última de su salida, genera que las reglas del juego ya no van a cambiar. Por otro lado, de que va a seguir mandando iniciativas, como lo ha dicho. Sí, pero hay un bloque opositor importante en la Cámara que no le va a permitir cambiar las reglas del juego. Y del otro lado sí tiene la fuerza suficiente para que pasen los presupuestos de 2021, 22 y 23. Entonces, el gobierno no se va a estancar en lo que necesita la población. Van a seguir habiendo los sistemas de salud, el sistema de seguridad, el sistema de educación. Habrá que ver el tema todavía muy importante de las quimioterapias, de las medicinas que hacen falta, pero en términos generales, el presidente tiene la fuerza suficiente para que su gobierno continúe y termine la administración hasta 2024. Por eso estamos viendo cierta tranquilidad en los mercados. Ahora el gran tema es la inflación, esta recuperación importante a nivel mundial que está trayendo mucha inflación a nivel mundial. México no se puede escapar de ella. Y por el otro lado, el tema del petróleo, muy importante, donde la transición energética está haciendo que se invierta menos en petróleo, pero al mismo tiempo la recuperación hace que las personas empiecen a consumir más gasolina, las empresas se vuelvan a reactivar, exista más demanda de gas. Y bueno, pues estamos viendo esta transición energética donde los precios de los energéticos suben un poco, van a seguir subiendo los próximos 2-3 años, y ya después, conforme se vayan masificando los autos eléctricos, irán bajando de precio. Pues interesante entonces esta lectura que nos compartes acerca del resultado de las elecciones, y es que bueno, pues al tener el presupuesto también continuarán estas denominadas obras del sexenio, el Tren Maya, el aeropuerto y demás, continuarán construyéndose seguramente sin reparo y sin objeciones, y bueno, pues eso también por lo menos da certeza a las zonas, y es que el mundo inmobiliario, creo, Carlos, que tú conoces, pues depende de muchos factores, sobre todo el económico, y en ese orden de ideas te preguntaría cuál es el estado o el futuro a corto y mediano plazo, vamos, este año, para el mundo inmobiliario, para el sector inmobiliario, sobre todo en estas zonas donde infiere, por ejemplo, estas obras estructurales, las zonas de playa, el tipo de cambio, etcétera. Yo te diría que lo más interesante es el cambio en la cultura de vida que nos deja la pandemia. Esto es, el home office ya llegó para quedarse en muchas empresas. La ciudad más afectada en el país es la Ciudad de México, es donde se pierden más empleos por la pandemia, y lo que estamos viendo es que hay muchas personas que ya no están regresando a su oficina, es decir, aprovecharon la pandemia, les dijeron estamos en home office, y la gente dijo pues yo soy de Puebla, yo soy de Michoacán, yo soy de Querétaro, me regreso con mi familia, no tengo para qué pagar elevadas rentas, y ya se dieron cuenta las empresas que sí pueden operar con home office aún cuando ya no haya pandemia. Entonces habrá muchas personas que salen de la Ciudad de México, por eso estamos viendo toda esta oleada de ventas y rentas en la Ciudad de México. Creo que vamos a ver conversiones incluso de muchos edificios que eran oficinas a edificios habitacionales, eso va a incrementar la oferta de habitación en la Ciudad de México, y habrá muchas personas que estén pensando, bueno, ¿y yo dónde debo de vivir? ¿Dónde puedo yo vivir con un nivel de vida similar, pagando bajas rentas, teniendo una casa en lugar de un departamento? Y sin lugar a dudas, las grandes opciones van a ser por un lado Mérida, por otro lado Campeche. Me gusta mucho la ciudad de Campeche, por ejemplo, creo que no se ha desarrollado lo que se debería de desarrollar. Mérida, por supuesto, va a seguir el boom. Del otro lado, el Bajío va a continuar. Querétaro, yo creo que tiene muy buenas expectativas de crecimiento. El estado de Guanajuato en ciertas zonas, hay que señalar también que hay zonas pues con un elevado nivel de inseguridad, y habrá que ver cómo se desarrollan las ciudades costeras del país. Es muy importante que México desarrolle sus ciudades costeras que no solamente vivan del turismo. Esto es fundamental.
Las grandes ciudades del mundo, los grandes destinos turísticos son París, es San Francisco, es Nueva York, pero no viven del turismo, viven de otras actividades y el turismo es una actividad adicional. ¿Qué pasa con nuestros destinos turísticos? Que cuando se acaban las grandes temporadas, pues Acapulco se muere, Cancún empieza a morirse cuando no tiene turismo, Los Cabos de pasa lo mismo. Entonces es fundamental que desarrollemos en las ciudades costeras mexicanas otras actividades diferentes al turismo para que, sin importar si es temporada alta o temporada baja, las ciudades tengan este desarrollo. Y creo que el home office ya llegó para quedarse y va a ser algo excelente para todas estas ciudades. Totalmente, creo, Carlos, pues interesante lo que planteas, esta oleada en ciudades como la Ciudad de México de ventas, rentas, pero por otro lado, pues lo complementa y se pone la balanza pareja porque no hay nuevos desarrollos. Así es de que, bueno, pues ahí está la opción en la vivienda usada. Al final el sector inmobiliario pues sigue siendo opción en todas estas ciudades que mencionabas. Preguntarte cómo incide es el tipo de cambio, cómo lo ves estable, de aquí a cuándo va a seguir subiendo el precio del dólar, se va a quedar ahí, y también el tema de las tasas de interés, porque la inflación pues al final está empujando, ¿no? O empujará a que suban las tasas de interés. ¿Cómo lo ves? Bueno, las tasas de interés, como tú sabes, dependen de Banco de México. Banco de México tiene su tasa de referencia en 4%. Es una tasa muy baja si consideramos que en México ahorita la inflación ya está por encima de 5.8%. La decisión de cuánto debe estar esa tasa de interés la toman 5 integrantes de la Junta de Gobierno. El presidente López Obrador ya ha seleccionado a 3, va a seleccionar al 4º integrante, a Arturo Herrera, que va a fungir como gobernador, y eso va a pasar a partir de diciembre de este año, entrará en funciones en enero del próximo año. ¿Cómo lo ves como gobernador del Banco de México? Normalmente nosotros vemos 2 tipos de gobernadores, a los que llamamos Dovish, Paloma, y Hawkish, Halcón. Un gobernador Dovish es aquel que aceptaría un poco de inflación y no subiría la tasa, que es el caso de Herrera. Uno Hawkish es alguien que no aceptaría nada de inflación, como lo fue Carstens en su momento, y diría, en cuanto suba la inflación, subo la tasa. Pero al parecer el doctor Arturo Herrera estaría de acuerdo en que tuviésemos un poco de inflación y no subir la tasa de interés. ¿Cuándo va a subir Banco de México su tasa de interés? Entonces, cuando Estados Unidos suba su tasa de interés. ¿Y eso por qué lo va a hacer? Porque si no la sube, se irían los dólares del país y entonces el tipo de cambio se nos elevaría demasiado. ¿Qué va a pasar en los próximos años con el tipo de cambio? Mientras México tenga una tasa de interés superior a la de Estados Unidos, una tasa de inflación superior a Estados Unidos, nuestro tipo de cambio tenderá a depreciarse. Esto es, irá subiendo poco a poco, ahorita anda en los 20, llegará a los 21, 22, 23, así poco a poco debería de ir pasando esto, y podría acelerarse si Estados Unidos sube su tasa de interés antes de lo previsto. Pues muchas gracias, de verdad, Carlos, buenas noticias, de acuerdo a este análisis que haces, muy puntual para el mundo inmobiliario y para la economía mexicana. Gracias, Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias por conversar con nosotros. Luis, muchísimas gracias, como siempre, a tus órdenes. Gracias, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.